Su único delito es ser consecuentes. Hoy, una muestra más nos da este gobierno de la estrategia criminal represiva que está utilizando contra los movimientos sociales y el pueblo en general. Esta estrategia de querer incriminar la protesta social, que es un derecho que fue conquistado en aquello que vamos a festejar del 20 de noviembre de aquel 1910, en que el pueblo dio la vida para conquistar estos derechos consagrados en la Constitución de 1917. Al pueblo le queda claro que los derechos no han sido dados por los gobiernos de manera voluntaria. Han sido las luchas de los pueblos los que han conquistado estos derechos, que hoy, si bien están plasmados y manoseados por los gobiernos corruptos y traidores del priismo, del panismo, del perredismo y ahora de los de Morena, siguen conservando los derechos a la libre manifestación. No estamos aquí como luego vulgar, cínica e ignorantemente se dice que salimos a las calles porque no queremos estar en las escuelas, porque nos gustan los disturbios. La razón de estar aquí y de estar en todos los espacios donde hemos sido reprimidos es la falta de solución y cumplimiento a los derechos que decimos fueron conquistados con sangre y fuego. Son muchos los muertos que se tuvieron que ofrendar por parte del pueblo para que los derechos quedaran plasmados. Y hoy que se quieren hacer válidos estos derechos, como es el derecho a una vida digna, que implica el derecho a un trabajo digno, que pueda generar condiciones para una vivienda digna, para atención médica y para todos los derechos elementales, cuando se exige que se cumplan. Esta es la respuesta. Los cuerpos policíacos, con el pretexto de que no hay dinero, que sobran maestros, que las normales no tienen razón de ser, mientras los cuerpos policíacos siguen engrosando sus filas. Son miles y miles de millones de pesos del erario público que se le incrementan año con año a las fuerzas policíacas. Les cambian de nombre porque ante la sociedad ya están más repudiados que nada. Aquello que le llamaron Policía Michoacán, ahora le llaman Guardia Civil, porque parece que es una moda ahorita la 4T. Así de vulgar se ven los cargos públicos de representación popular. Han llegado al poder hasta artistas. Hoy, con esta muestra clara de la respuesta que está dando este gobierno, el pueblo empieza a ver que no es más que de lo mismo, pero que para el pueblo consciente eso ya se sabía, que es una farsa las elecciones. ¿Quiénes son los funcionarios que están hoy en el gobierno? Los mismos que estuvieron con
el gobierno perredista que encabezaba el asesino de Arantepacua, este loco de Silvano Aureoles Conejo, y que para muestra es esto que hoy se está dando, que en su momento fue el secretario de gobierno de este criminal Silvano, este otro criminal que también es responsable, Adrián López Solís, del asesinato de Arantepacua y de muchas represiones. Las cosas para el pueblo no han cambiado ni van a cambiar. Hoy, eso es, no van a cambiar mientras no nos organicemos, mientras no repudiemos estas prácticas retrógradas que son la represión, acrecentar los cuerpos policíacos. Y nada más pintoresco y burlesco para el pueblo de decir que es para combatir la delincuencia organizada, cuando para el pueblo queda claro que las grandes cúpulas policiales y gubernamentales son parte y son cómplices de la delincuencia organizada, que ellos mismos son la delincuencia organizada. Cuando se han dado una serie de atropellos contra los pueblos por estos grupos paramilitares, permanecen callados. Entonces no dicen que son los criminales, pero cuando salen los estudiantes, los campesinos, las comunidades, los maestros, los estudiantes, las organizaciones a exigir los derechos, entonces sí dicen que se es revoltoso, que se es criminal, que se afecta a terceros y demás calumnias. Son millones de pesos también que se gastan del erario público en estas campañas mediáticas para desprestigiar los movimientos sociales y criminalizarlos y hacer creer a la sociedad con esos espectaculares diciendo que los problemas educativos están resueltos, que ya no hay corrupción. Efectivamente, como decía el compañero que nos antecedió, los que estamos en las escuelas, en las regiones, en las zonas, diariamente se ve cómo llegan recursos y a veces fantasmas, como se decía, nada más en la nómina, y si llegan también presenciales sin ningún proceso. Mientras en los espectaculares dicen que ya no hay corrupción y que ya están resueltas las necesidades educativas mediante un proceso legal y transparente. De ese tamaño se burlan del pueblo. Y todavía diciendo que están sirviendo al pueblo y a las comunidades. Por eso nosotros decimos que desde estas fechas que acaban de pasar, del 15, 16 de septiembre, que se festeja la Guerra de Independencia, y ahora el 20 de noviembre, que se festeja la Revolución Mexicana, no hay mucho que festejar. Las políticas por las que en contra de las que se lucharon, hoy permanecen. Hoy se sigue apostando no a la educación, no a la juventud, se sigue apostando a los cuerpos policíacos para proteger a unos cuantos empresarios que son los que mandan a estos gatos, como lo es Alfredo Ramírez Bedoya, que viene del PRD, que también ya se ha dicho, el PRI, el PAN, el PRD o cualquier partido electorero son lo mismo. En las comunidades, a cual más en las campañas electorales quiere sacarse la foto con el niño hasta que no trae zapatos, con la gente más humilde, diciendo que le van a servir cuando lleguen al gobierno. Hoy, esta es la respuesta
a los jóvenes, a los compañeros que luchan dignamente por un trabajo, por un salario digno, y que es un derecho que, si bien han querido desaparecer las normales públicas del país, y que aún que Andrés Manuel López Obrador, cuando andaba en campaña, dijo que iba a rescatar las normales que ya habían sido desaparecidas. Hoy trata de desaparecer las que existen. Por eso, con toda certeza decimos, no hay ningún cambio. Y si bien los procesos revolucionarios de 1810 y de 1910 conquistaron la libertad física, la libertad política de la que hoy nos sustentamos para hacer uso, no se ha conquistado la libertad económica. Hoy quienes tienen el dinero son los que mandan en estas instituciones. Y es una vil mentira de decir, porque eso han dicho cuando hemos tenido reuniones con los gobiernos, de que son independientes y autónomas el poder ejecutivo, que es el gobierno del Estado, y el poder judicial, y que también el poder legislativo. No es cierto, hay una comparsa, y repetimos para muestra lo que está pasando, de dónde viene Adrián López Solís, de ser secretario del asesino de Silvano Aureoles, y que llegó al poder judicial por dedazo de ellos. Sin embargo, nos hablan de leyes, nos hablan de transparencia, de ir contra la corrupción. No sé cuántos años tengamos que vivir más esta situación para que el pueblo adquiera esa conciencia y pueda estar todos los sectores, porque todos somos golpeados: el sector magisterial, el sector estudiantil, campesino, las comunidades, casas de estudiantes normales, todos los sectores organizados son golpeados, y esta es la respuesta que han dado. Y no hay soluciones claras de los planteamientos y pliegos petitorios que tenemos años planteándole a los gobiernos desde Silvano y desde antes, pero que desde Silvano Aureoles traemos estos planteamientos, y que a la fecha de hoy vienen diciendo que ya se va a dar la contratación de los compañeros egresados. Pasan los meses, pasan los años, y el pueblo, los jóvenes egresados, siguen con la misma situación y tienen que salir a las calles. No son criminales. A falta de solución, tenemos que salir a las calles. Por eso hoy, nuevamente, hacemos presencia en este centro penitenciario donde están recluidos miles y miles de inocentes, pero no han tenido las relaciones con los gobernantes o políticos para poder salir en libertad, o no han tenido el dinero para comprar a las autoridades. Estos centros, que le cuestan también al erario público, son las mazmorras de la injusticia, y que hoy les decimos desde aquí a nuestros compañeros maestros, la compañera maestra Cecilia, Santiago Lorenzo, al compañero Miguel González Estrada, al compañero José Luis Sebastián, que resistan, que no es únicamente contra ustedes que se está dando esta represión. Hay
cientos de carpetas de investigación que tiene el magisterio también en esta estrategia de querernos intimidar, de querer desmovilizar y de querer tratarnos como delincuentes y que abandonemos las demandas por las que luchamos, porque han ofrecido que los liberan a cambio de que se acepten dádivas del gobierno. Esa es la forma de actuar de estos gobiernos. Hoy desde aquí les decimos que está equivocado el gobierno que hoy encabeza Alfredo Ramírez Bedoya con un sello de la 4T. Hoy se equivoca Yarabí Ávila, que es la secretaria de Educación y que su trayectoria es priista. Por eso no dudamos en decir lo que planteamos, que son lo mismo, que el color no cambia su accionar y que hoy este sinvergüenza de Alfredo Ramírez Bedoya en su informe cínicamente dice que fue un logro el que ya no se pueda tomar o no se tenga el derecho de la libre manifestación como es la toma de las vías férreas, que al final es una empresa transnacional que vino a adueñarse de una empresa que era mexicana y que los gobiernos traidores vinieron entregando no solamente los ferrocarriles nacionales de México, vinieron entregando la siderúrgica, los bancos y todas las paraestatales que se habían conquistado gracias a la Revolución Mexicana. Hoy se sigue con ese proceso. ¿Cuál cambio? ¿Cuál lucha contra el modelo neoliberal que mucho cacarea Andrés Manuel López Obrador? La política sigue siendo la misma, el poder, y son serviles a los del dinero, los del poder político, y son parte de lo mismo. Por eso no hay otra alternativa que la organización de los diferentes sectores. No hay otra alternativa para conquistar los derechos plasmados en la Constitución que la organización y la lucha de los diferentes sectores. Desde aquí, si nos escuchan nuestros compañeros maestros que hoy se encuentran en esta situación de rehenes políticos, la compañera Cecilia, el compañero Miguel y el compañero José Luis, les decimos que no están solos, que hoy más que nunca se requiere el entendimiento y el concretar la unión de estos diferentes sectores, porque este gobierno con su estrategia quiere desaparecer todo intento de organización, y esta es la razón de el engrosamiento de los cuerpos policíacos paramilitares. No es contra la delincuencia, pero si lo entienden ellos en que nosotros somos delincuentes, no somos delincuentes, somos el pueblo de los diferentes sectores. No es cierto que les interese la juventud. Aquí está el interés de la juventud, tenerlos en la miseria, y cuando se organizan para un trabajo digno, aquí está la respuesta. De lo que sí ha de haber trabajo es de policía, muchos por el engrosamiento que hay de las filas. Para eso quieren a nuestros jóvenes. Les interesa, dicen, la educación, mientras hay miles de escuelas
abandonadas y solas por falta de un maestro. Nosotros que hemos estado en el medio, en las comunidades más alejadas, nos hemos dado cuenta donde un solo maestro atiende a los 6 grados, o a los 5, o a los 4, o a los 3, o mínimo 2 por maestro. Y todavía dicen que sobran maestros, que no hay recursos para la educación, porque no les interesa la educación. Esa es la realidad. No les interesan las comunidades ni el desarrollo de los pueblos. Lo que les interesa es mantenerse en el poder con los privilegios económicos y políticos. Por eso andan como perros en las elecciones peleándose los huesos, porque saben que lo que implica el poder económico y el poder político. Y no se diga de los que ya han probado de las mieles, como estos asesinos, como es Adrián López Solís. ¿Cuál ley? Los primeros que violentan la ley son ellos. Aquí, en vez de llamarse palacios o espacios de justicia, es donde se perpetúa la injusticia. Por eso, compañeros, Cecilia, Miguel, José Luis, aquí permaneceremos. Nuestros compañeros no son delincuentes. Su único delito es ser consecuentes. Nuestros compañeros